Vamos a pasar al tema de órbita con la pregunta 59 del test de segunda vuelta. Nos habla de una mujer que tiene diplopia de un mes de evolución y que tiene proptopsis, es decir, esoftalmos bilateral. Simplemente con que nos digan esto, lo primero que tenemos que pensar es en la causa más frecuente de esoftalmos, es decir, la oftalmopatía tiroidea. En este caso es una oftalmopatía tiroidea avanzada porque tiene pérdida de visión, tiene importante inyección y dificultad para elevación con diplopia. Las preguntas de oftalmopatía tiroidea las pueden preguntar también como en la pregunta 87 del test de segunda vuelta. Es decir, en vez de preguntar cuál es el diagnóstico, nos preguntan acerca del tratamiento. Vamos a hablar un poco de la oftalmopatía tiroidea. Ya hemos dicho que es la causa más frecuente de esoftalmos, tanto uni como bilateral en el adulto. Existen dos tipos muy bien diferenciados de oftalmopatía tiroidea. En primer lugar, la forma más frecuente, que es la forma tirotóxica. Es una forma por hipersensibilidad a las catecolaminas producida por las propias hormonas tiroideas. Es decir, es como si el sistema simpático estuviera muy activado. El paciente tiene retracción palpebral, tiene un poco de esoftalmos, el ojo se le seca si no se pone lubricación ocular y poco más. Es decir, es una forma muy frecuente y bastante leve. Tenemos la otra forma, mucho menos frecuente, como un 20%, que es la forma maligna. Ya no es por hipersensibilidad a las catecolaminas, sino que es una forma autoinmune. Es decir, los anticuerpos que han atacado al tiroides y que han producido las tiroiditis, luego atacan a las distintas estructuras del ojo. La sintomatología en la forma maligna es mucho más severa. Ya no solamente hay un poco de retracción palpebral con leves oftalmos, sino que hay pérdida de visión cuando los anticuerpos atacan al nervio óptico, con defecto pupilar aferente, alteración en la visión de los colores. Cuando atacan a los músculos hay diplopia y limitación de los movimientos oculares. Cuando inflaman la grasa retroocular hay unos oftalmos irreductible, axial, que produce una exposición tremenda de la córnea del paciente y que hace que el paciente tenga unas úlceras por exposición muy graves, que le pueden incluso perforar el globo ocular. También puede producir quemosis, que es líquido debajo de la conjuntiva. Todo esto convierte a la forma maligna en un cuadro muy grave. ¿Cómo diagnosticamos la forma tirotóxica? Pues simplemente le tenemos que pedir al paciente unas hormonas tiroideas, nada más. Y el tratamiento se hace en primer lugar con lágrimas y lubricación con pomadas. Si con eso no es suficiente, es raro que no sea suficiente, solemos poner algo de corticoide tópico oral. En la forma maligna, las lágrimas y los lubricantes oculares no nos valen. En primer lugar, hay que ver cómo lo diagnosticamos. Diagnosticamos la forma maligna generalmente con un TAC. El TAC nos dice si está infiltrado los músculos, la grasa. ¿Cómo tratamos la forma maligna? Pues empezamos directamente con corticoides por vía oral, y si no nos vale, inmunosupresores, y si no, inmunomoduladores. En el caso de la pregunta 87 nos hablan de una oftalmopatía de Graves-Basedow, que es la distiroidemia más frecuente. Como no nos dicen nada, no nos dicen de qué forma se trata, tenemos que pensar que estamos ante la forma más frecuente, que es la forma tirotóxica. Es decir, que el tratamiento en las fases iniciales de la forma tirotóxica son las lágrimas y los lubricantes oculares. Y lo último, tenemos que ver cómo están las hormonas en cada tipo de oftalmopatía. En la forma tirotóxica, las hormonas tiroideas tienen que estar elevadas para que se produzca esta hipersensibilidad, si no, no hay clínica, así que están elevadas siempre. En la forma maligna o forma autoinmune, las hormonas tiroideas suelen estar bajas, porque esos anticuerpos que atacan al ojo antes han atacado a las células tiroideas, pero también pueden estar normales o altas. Es decir,
En la forma tirotóxica es una forma muy leve, que las hormonas tiroideas tienen que estar elevadas, simplemente con lágrimas y lubricantes oculares suele ser suficiente. La forma maligna es una forma grave, poco frecuente. Las hormonas tiroideas pueden estar de cualquier manera, suelen estar bajas y tenemos que empezar directamente a tratarla como una enfermedad, como enfermedad autoinmune que es. Es decir, corticoides, inmunosupresores, incluso podemos llegar a la cirugía de descompresión de la órbita, porque hay exoftalmos tan malignos que hacen que la exposición corneal sea brutal y tenemos que intentar recubrir esa córnea con los párpados. Por eso solemos llegar a veces incluso a descomprimir las paredes de la órbita. Pregunta 220 del 1095-96 que nos habla de un exoftalmos en un niño. Lo primero que hay que pensar ante un exoftalmos en un niño, es decir, causa más frecuente de exoftalmos en la infancia, son las celulitis. Ante una pregunta de celulitis, lo primero que hay que hacer es descartar si es una celulitis preseptal o poseptal. Poseptal es igual a orbitaria, porque la celulitis preseptal es un cuadro relativamente leve y la poseptal es un cuadro muy grave. Además, las actitudes terapéuticas son diferentes. ¿Cómo sabemos si estamos ante una forma pre o poseptal? En la celulitis preseptal suele haber un exoftalmos leve, el párpado está inflamado pero está blando y no hay afectación del estado general. Estamos ante una forma poseptal o orbitaria siempre que nos dicen que el niño tiene fiebre o afectación del estado general, si hay afectación de la visión, si no puede mover bien el ojo, alteración de la motilidad ocular o diplopia, si tiene defecto pupilar aferente, si tiene un exoftalmos irreductible, todas esas, o si tiene leucocitosis, o aumento de la velocidad de sedimentación, también nos debe hacer sospechar una forma orbitaria. Entonces, todas esas patologías nos llevan a una forma orbitaria que hemos de tratar con antibióticos y antiinflamatorios intravenosos, mientras que la forma preseptal se trata con antibióticos y antiinflamatorios por vía oral y suele ser domiciliario. Por último, para hablar de la celulitis, tenemos que mencionar las causas de celulitis. Como son más frecuentes en los niños, primero la causa más frecuente en los niños, que son las sinusitis. La sinusitis sobre todo de los senos etmoidales, también cuadros de vías respiratorias altas. Y en los adultos también hay que tener en cuenta infecciones del tracto respiratorio de los senos, pero además infecciones de folículos pilosos o picaduras, que también pueden llevar a celulitis. En los adultos es menos frecuente que una celulitis preseptal evolucione hacia una orbitaria. La pregunta 216 del MIR 97-98 es una pregunta típica de fístula carótido cavernosa. Los senos cavernosos son dos especies de cajas que tenemos una en cada lado. En estas estructuras acaban drenando muchas venas y a través de ellas pasan íntegras algunas de las arterias más importantes, es decir, la carótida y algunas de sus ramas. Cuando la carótida interna o alguna de sus ramas se rompe dentro de esta especie de contenedores o de cajas, aumenta la presión de todas las venas que drenan en ellas, entre ellas las venas orbitarias. Por eso las preguntas de fístula carótido cavernosa nos suelen hablar de vasos en cabeza de medusa, de presión intraocular alta, porque el líquido del ojo no puede salir fácilmente debido a esta presión elevada, y nos suele hablar de que podemos escuchar el soplo carotidio si ponemos el fonendo en el globo ocular. Incluso a veces nos mencionan un exoftalmos pulsátil, es decir, un exoftalmos que va acorde
con el pulso de la carótida, que es la que se ha roto dentro de estos senos cavernosos. La pregunta 8 del test de segunda vuelta nos habla acerca de las fracturas orbitarias. Hay que saber que la fractura más frecuente es la de la pared medial, porque la pared medial es la lámina papilácea del etmoides, que es muy fina y se rompe fácilmente. Y en segundo lugar, la fractura del suelo. Entonces, ante cualquier paciente que haya tenido un traumatismo ocular, tenemos que descartar fracturas. ¿Cómo sabemos si es una fractura del suelo o de la pared medial? Lo más representativo es la clínica. En las fracturas de la pared medial, al romperse la lámina papilácea del etmoides, se comunica la nariz con la órbita. Entonces, en primer lugar, tienen epistaxis, tienen sangrado nasal y además pasa aire de la nariz a la cavidad orbitaria y se puede notar la crepitación. Palpamos el reborde orbitario y se nota ese aire que está dentro de la órbita. Sin embargo, en las fracturas del suelo, lo que ocurre es que el ojo se queda sin soporte inferior y se hunde, es decir, hay enoftalmos y además se pueden quedar atrapados entre los fragmentos de hueso. El músculo se puede quedar atrapado en el músculo recto inferior y el paciente tener dificultades para la subtraducción de ese ojo, es decir, tiene diplopia vertical. Así que si vemos epistaxis y crepitación pensaremos en una fractura lateral, en una fractura, de la pared medial. Y si vemos enoftalmos y diplopia vertical pensaremos en una fractura del suelo. Pero salimos de dudas siempre pidiendo un TAC.